Si quieres, Sí, ya comencé a grabar. Si quieres, entonces comenzamos con una oración y ya te los dejo. ¿Va? va. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los Llena los corazones de tus. corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Creador. y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Nacho, Amén. muchas gracias por acompañarnos. A vos, Fico, gracias. Ok, vamos a ver. A ver, yo puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, claro. Todo. Ok, bueno, hola a todos. Otra vez, yo creo que ya estamos bastantes. Hoy y el viernes vamos a ver dos temas, eh, tres se podría decir. Vamos a ver un poco de Macabeos, que son dos libros del Antiguo Testamento, que los vamos a utilizar para ver un poco el contexto del Nuevo Testamento, es decir, los vamos a utilizar para pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver un poco del contexto histórico y así. Luego vamos a ver hoy mismo también un tema que se llama cumplimiento mesiánico, que es la idea de que es en Cristo en donde se cumplen todas las profecías del Mesías. Y luego el viernes vamos a ver cómo los evangelistas nos enseñan, digamos, el rostro de Jesús en cada uno de los diferentes, o sea, pues el mismo rostro, pero diferentes facetas de este Cristo en cada uno de los diferentes evangelios. Entonces, no va a ser, espero, tan pesado como los temas anteriores del Antiguo Testamento que sé que Chino y Pablo les están estado dando y son unos cracks, pero suelen ser temas pesaditos. Estos no van a ser tan pesados como esos. Vamos a intentar hacerlo inclusive pues más cortitos y así para que tampoco eh, se vayan tarde. Digamos, vamos a ver si voy a compartir la pantallita. Mm, un segundo. Ok, vamos a ver. Bueno, a ver, según yo. mm, ok, según yo ahí todos están viendo, porfa, alguno confírmeme si está viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto, Nacho. Sí, sí se ve. Ok. Mae, qué raro voy porque creo que no aparece el mouse cuando hago aquí el reproducir. Bueno, no importa. Es que sabes que el Keynote es un poquito complicado para eso. Si, si lo dejas sin ser escritorio, de pronto te funciona un poco mejor. Me sirve más. O sea, sí, si lo dejo así, dice usted. O sea, que no sea escritorio, sino una ventana. O sea, sí No, o no sé, no. es que yo ahí no puedo saber. Simplemente que le quito. O sea, pero ahí están viendo todo. Bueno, no importa, no importa. Lo voy a reproducir así normal y ahí va saliendo. No importa, la mano de Dios. El punto es que vean bien todo. Voy, nada más déjenme. Sí, vamos a ver si está dificilito esto. Ok, aquí voy. Entonces, ay, ya disculpen, chiquillos. Ok, bien, entonces, como les dije, vamos a ver Macabeos 1 y 2 y lo vamos a utilizar como historia y contexto del Nuevo Testamento. Ok, entonces, para esto vamos a hacer, esto es muy interesante porque a ver, todos los libros que hemos estado viendo, bueno, la mayoría son libros históricos, ¿verdad? Son parte de la historia del pueblo de Israel y demás. Y específicamente Macabeos 1 y 2 junta ya la historia del pueblo de Israel ahí en Palestina, junto con la historia pues universal ya de Grecia y de Roma y nos demuestra, por ejemplo, que la Biblia también
y la historia de la Biblia es dentro del contexto, pues, de la humanidad. Entonces, para eso vamos a empezar o sea, voy a hacer un repaso muy rápido de lo que había pasado en Palestina y, y a partir de ahí vamos a ir viendo la historia de los macabeos. Entonces, primero vamos a ver un mapa, vamos a ir al mapa, ok, vamos a ver. Vean. Entonces, fíjense, esto es un mapa de Palestina, ¿verdad? Y pueden ver Judá y todo eso. Esta es la época de Asiria. Ahí, para los que recuerdan, los asirios fueron los que conquistaron la primera parte de arriba del el reino del norte, digamos, Samaria y todo eso. Luego de Asiria, en la época del destierro, entran los babilonios. Entonces ahí ven, por ejemplo, el nuevo imperio babilónico, que es donde toman todo esto. Esta es la época en la que me imagino que vieron con Pablo o con Chino todo el destierro de Babilonia, que es donde ya se da la diáspora y los judíos o sea, los destierran de Jerusalén y demás. Y después logran volver debido a los persas. Esto es muy interesante porque si alguna vez vieron la película esta, 300, los persas son los malos. Y aquí más bien para los judíos, los persas son los buenos, porque cuando Persia conquista toda esta zona del Medio Oriente y de Palestina, dejan que los judíos vuelvan. Entonces, como el retorno a Jerusalén y el templo y todo eso que ya han visto. Esto en el mapita, en la timeline, es como la parte amarilla anaranjada, que ahí dice como vuelta al destierro y macabeos. Ante esto pasa, digamos, o sea, ante el imperio persa y todo eso, sale de aquí arribita donde dice Macedonia, una de las mentes más brillantes así, del arte militar, digamos, discípulo de Aristóteles, que se llama Alejandro Magno. Y Alejandro Magno se encarga de hacer la época de la historia la que se llama el periodo helenístico, es decir, que toma toda la cultura griega y conquista básicamente todo Persia y es básicamente esto, véanlo así. Entonces esa es digamos, el mapa del imperio, digamos, alejandrino y es tomado toda esa parte de Palestina y todo desde Macedonia, Grecia y demás. Ahora, esto es muy importante porque es en este momento en donde se heleniza el mundo, así es como se dice, es decir, la cultura griega, la filosofía, las artes, el humanismo griego, ya aquí para este punto habían pasado Sócrates y Platón y Aristóteles. Entonces, todo eso se expande. Y esto implica que muchas de las ideas de Grecia no van de acuerdo con las ideas hebreas o las ideas de los judíos. Entonces, es en este contexto en el que sucede Macabeos. ¿Okay? Entonces, vamos a ir a eso. Vean, fíjense. Entonces, esto pasa 167, 166 antes de Cristo. Entonces, Alejandro Magno, de hecho, Macabeos 1 empieza con Alejandro Macedonia, hijo de Filipo, partió del país. O sea, empieza dando una descripción de Alejandro Magno. Y es muy interesante la historia de Alejandro Magno, los que les interesa así la historia y la historia militar, era un crack definitivamente en la parte militar y todo, y al ser tan joven y demás, pero Alejandro Magno no tuvo descendientes, de hecho se murió muy joven a los 33 y no tuvo descendientes, entonces todos como sus generales tomaron diferentes terrenos ya vieron que el imperio era gigantesco y todos como sus generales tomaron diferentes terrenos y fueron conquistándolos. Alejandro Magno era muy bueno, digamos, a ver, bueno, entre comillas, pero él dejaba que las personas tuvieran libertad religiosa y así, a diferencia de estos generales. De hecho, por ejemplo, vamos a ver, bueno, yo no sé, pero hay dos, como para que ubiquen dentro del mapa, aquí está, por ejemplo, Palestina, y ya está como un imperio se llaman Seleucidas y Ptolomeos. Esto no es muy importante, pero como para que entiendan cómo sucedió, eran dos generales, digamos, general 1 y general 2, y estos fueron tomando Palestina. Entonces, justo en ese momento, ahí ven, pasa después, eh, ya, primera Macabeos 1:10, ya empieza a hablar de un señor que se llama Antíoco IV Epífanes. Y este sí era un total desgraciado. ¿Por qué? Porque Epífanes hace esto que se llama la proscripción del judaísmo. La proscripción significa la prohibición del judaísmo, es decir, él prohíbe el culto judío y prohíbe las normas, digamos, y la liturgia judía. Entonces, obviamente, dentro de este contexto, es loquísimo para los judíos porque pues ya
Persia los había regresado a su tierra y todo, y ya había logrado restaurar el templo y la palabra y demás, y luego llegan los griegos y no los dejan ni siquiera ejercer su fe. Entonces, este es el contexto histórico de que sucede la revuelta de los macabeos. Esto implica, como les decía, la helenización de Palestina. Eso significa, por ejemplo, que Palestina, la parte de los judíos, específicamente Israel y todo eso, se empieza a helenizar, es decir, empieza a adoptar mucho de la cultura griega. De hecho, prohíben, por ejemplo, que se circunciden y así. Ya el templo de Salomón, el templo judío, se lo dedican a Zeus y meten imágenes que ya saben que los judíos eso no lo permitían y demás. Y, o sea, en general, todo, por ejemplo, todo Palestina se vuelve muy, muy griego. De hecho, hicieron un gimnasium, le decían que era donde hacían ejercicio y todo, y los griegos se ejercitaban desnudos. Entonces obligaban a los palestinos a que se ejercitaran ellos desnudos también y así podían checar si estaban circuncidados o no y quién seguía todavía las normas judías y quién no, y así podían ir controlando que no se propagara el judaísmo. Entonces, ante esta realidad, el pueblo judío, con obvias razones, dice, no, jamás, o sea, esto no puede suceder. Y una de estas personas, Matatías, que era sacerdote, y sus hijos deciden empezar una revuelta, es decir, como una guerrilla, y deciden empezar contra los griegos. A ver, esto tal vez puede ser un poco como, o sea, como difícil porque son un poco de hecho, estos eran sacerdotes judíos, y vuelve a ser un poco difícil porque son sacerdotes judíos que son poquitos contra digamos, obviamente el imperio griego, por decirlo así, el imperio de Alejandro Magno y de sus generales. Entonces, ellos obviamente apelan a decir, a ver, nosotros vamos a ganar y vamos a ganar por la fuerza de Dios. Entonces, pues obviamente esta historia se repite muchas veces en el Antiguo Testamento, pero es cuando Dios está junto con el pueblo, junto con su pueblo, que es Israel, va a ganar cualquier batalla. Y esto es justo lo que pasa. De hecho, Matatías se muere y quien se queda con la guerrilla, quien se vuelve líder de la guerrilla, es una persona que se llama Judas Macabeo. A él se le debe el nombre del libro de Macabeos 1 y Macabeos 2. De hecho, Macabeo no es su nombre, Macabeo viene de Macaba, que significa martillo. Entonces le decían Judas el martillo. Por ende, los Macabeos son los martillos. Es un súper buen nombre para una guerrilla militar. Y los Macabeos, entonces, bueno, a Judas le decían obviamente martillo por su habilidad muy fuerte en la batalla. Y lo que logran hacer es, contra todo pronóstico, ganarle a los griegos. Entonces, Macabeos en general, todo principalmente, primero de Macabeos, es la historia de Judas Macabeo, Jonatán Macabeo su hermano, y luego Simón y José, que son como parte de esta dinastía de los Macabeos, y la historia de ellos en contra de la culturización griega. Ahora, súper lindo, el libro es uno de los libros, considero yo, más subvalorados del Antiguo Testamento, pero es súper lindo porque nos sigue hablando el día de hoy ante, digamos, una cultura que obviamente es completamente adversa a poder seguir ejerciendo nuestra religión con completa libertad. Entonces, muchos teólogos, digamos, cristianos y muchos apologetas han apelado a volver a ser macabeos, en cierta forma, es decir, volver a pelear junto con Dios contra la cultura actual que pues nos intenta eliminar y nos intenta proscribir nuestras formas de culto y nuestra liturgia y demás. Entonces, ¿qué hacen? Así como muy por encima, esto lo vamos a pasar muy por encima, pero ¿qué hace Judas Macabeo? O sea, él empieza a una serie de batallas contra los griegos y va ganando, y dentro de ellas sucede esta situación que es la rededicación del templo. De hecho, toman, ya donde ganan el terreno, toman el templo y lo vuelven a consagrar y se lo vuelven a dedicar a Dios. Y esto es lo que ahora se conoce como Hanukkah, que es la fiesta de las 7 linternas, y esto es porque como que no había suficiente aceite y como que fue un milagro que duraran durante 7 días las linternas. Todo eso se lo explica ahí Macabeos. Entonces, esto es lo que los judíos celebran aún como el Hanukkah, que es la rededicación del templo, es la octava fiesta judía. Y así ven entonces como van ganando una pequeña guerrilla militar de los macabeos, van ganando terreno para Dios y van reconquistando Judea. Luego sigue Jonatán Macabeo, que es como uno de los hermanos de
de Judas. Ellos eran Matatías y sus hijos son los que siguen, digamos, con la dinastía. Y esto es muy interesante porque primero Judas Macabeo y luego Jonatán hacen un pacto. A ver, ellos dicen, ¿no? Somos una pequeña guerrilla. O sea, ya gracias a Dios les hemos ganado a los griegos, pero por táctica militar en cualquier momento los griegos nos vuelven a ganar. Entonces tenemos que hacer un pacto con algún otro ejército que sea bueno, que nos puedan ayudar. Y hacen un pacto con una pequeña república que en ese momento estaba empezando, que es la República Romana. Y obviamente, pues ya saben la historia, la República Romana se convierte en el Imperio Romano y esto va a ayudar muchísimo a que la provincia romana, que sea Judea, después ya ahorita lo vamos a ver, logre expandir todo el Imperio Romano a la Pax Romana y Pablo pueda pasar por Roma o sea, por todo Roma, siendo ciudadano romano, y eventualmente que se funde ahí la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero esto, o sea, es interesante porque, como les digo, Macabeos 1 y 2 son los libros que enlazan históricamente al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Es decir, todo Roma, toda la cultura griega, helenista, por ejemplo, que todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego, todo esto adquiere sentido al leer Macabeos. Entonces, pues, obviamente hacen el tratado con Roma. Estas son citas que pongo aquí, no pretendo leerlas ni nada, es como para que nos vayamos guiando en qué parte del libro va saliendo esto que les voy contando. Entonces, bueno, me imagino que si entendieron bien, todo esto es difícil explicar cosas aquí por Zoom y todo, porque uno siente que no tiene como feedback y no les puedo ver las caras y así. Pero en general, Macabeos 1 es... ¿Sí se entiende todo, Fico? Piquillo. Sí, perfecto. Todo perfecto, Nacho. Ok, buenazo. Ok, entonces Macabeos 1 es, por decirlo así, como o sea, es más histórico que Macabeos 2. Ahorita les cuento qué es Macabeos 2. Pero entonces Macabeos 1 sí cuenta toda esta historia en un orden cronológico, histórico, que pretende pues ayudar digamos, al pueblo de Israel, a lo último, a entender su historia hasta la revuelta macabea y demás. Estos dos libros, esto es un dato, ahorita lo vemos bien, pero estos dos libros no están en las Biblias protestantes. A Martín Lutero no le gustaban porque principalmente Macabeo 2 tiene teología que a él no le gustó y de hecho que los protestantes no creen en. Entonces vamos a ver eso. Vean. Segunda de Macabeos, entonces, no es tan histórico como Primero de Macabeos, sino que es más teológico, es una perspectiva más teológica de lo que fue la revuelta y lo que implica el culto a Dios dentro de la cultura, digamos, en la que se hace. Y esta perspectiva teológica, mucho de la fe católica agarró, digamos, temas teológicos de aquí, entre ellos, por ejemplo, la creación ex nihilo, es decir, segunda de Macabeos, es la parte de la Biblia en la que explica que Dios creó todo de la nada. De hecho, Génesis no lo dice explícitamente, pero Macabeos 2 sí, es decir, que la creación ex nihilo, la creación de la nada de Dios, del universo, pues sale en Macabeos 2. Otro de los temas teológicos que se habla muchísimo en Macabeos 2 es el mérito de los mártires. Esto es, por ejemplo, hay un par de historias, entre ellas una de una mamá y sus 7 hijos, que son martirizados por los griegos por defender su fe. Y esto hace que más bien la revuelta macabea crezca y sea más poderosa, muy parecido al paralelo cristiano de los primeros mártires cristianos y como a lo último fueron semilla para que el cristianismo se esparciera. Entonces, el mérito de los mártires y la importancia de los mártires lo toma la Iglesia Católica bíblicamente desde Segunda de Macabeos. En Segunda de Macabeos también se habla mucho de la vida después de la muerte, por ejemplo, y se habla mucho también de sacrificios y oraciones para los muertos. Esto es porque hay un pasaje en el que Judas Macabeos se da cuenta que los judíos tenían como tótems o como ídolos de otros dioses, y obviamente esto era pecado. Entonces, él lo que hace es hacer sacrificios y oraciones por los que ya murieron. O sea, a ver, se hace la batalla y cuando están los cuerpos de los judíos muertos, él encuentra tótems y imágenes en los muertos. Entonces él dice, yo tengo que hacer sacrificios por ellos y tengo que orar por ellos para, vamos a ver, ay,
Voy, perdón. Ya. Ay, más se me... Fiquillo, ya. O sea, como que se me quiso trabar esta situación. Voy, perdón, esto está un poco difícil, efectivamente es muy... Ya. Ok, entonces, los sacrificios, Fico, sí lo voy a pedir, vea, tal vez no puedo, como no encuentro el mouse y así, no puedo ver si hacen preguntas o algo. Entonces, si hay una pregunta o algo así, pues cada uno obviamente tenga la libertad de ahí abrir el micrófono y hacerla, o si no, cualquier cosa la escriben y Fico me la dice, ¿le parece? Sí, por aquí de hecho hay una pregunta ya. Paula Reyes pregunta, ¿quién escribe Macabeos? ¿Quién escribe Macabeos? Ujú. Macabeos lo escriben, por ejemplo, o sea, Macabeos es de la época de post, el regresar del destierro y todo esto. Entonces, no hay un escritor. De hecho, si ustedes se van, por ejemplo, aquí fíjense, si se van a esta Biblia, que es un chuzo, o sea, que es demasiado linda, ahí dice, ustedes se van y dice autor anónimo. Bueno, no sé si lo leen, pero dice anónimo. Y esto es porque es la historia de los mismos judíos que lograron, como casi todo el Antiguo Testamento, la historia de los mismos judíos que lograron derrotar a los griegos, narrada y luego escrita por el mismo pueblo hebreo. Entonces no se sabe, no hay un autor así que diga, este es quien escribió Macabeos, pero es la historia de la revuelta macabea narrada y luego escrita por el pueblo judío. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay otra, Fico, a ver si... Fiquillo. No, simplemente dicen gracias y que la Ok. pregunta era que si no era un profeta o algo. No, esto es completamente anónimo. O sea, ya, de hecho, ya para este punto no hay mucho profeta. O sea, para este punto ya los profetas se acabaron, por decirlo así. O sea, como que ya... De hecho, a ver, si Macabeos termina, si el Antiguo Testamento termina en Macabeos, el pueblo judío se queda así. Está esperando el siguiente profeta con el último héroe judío siendo Judas Macabeo y la revuelta macabea. Pero ya para este momento no hay profetas en el pueblo de Israel, como que el pueblo de Israel se siente como abandonado por Dios. Pero no lo escribió ningún profeta ni nadie en específico, es anónimo. Bueno, entonces les decía, los sacrificios y oraciones por los muertos, entonces suceden mucho en este libro de Macabeos 2, por lo mismo que les decía, como por la intercesión de los que están vivos por los que están muertos. Y esto también va muy de acuerdo con la teología católica. Los católicos lo tomamos de aquí bíblicamente para ofrecer también el sacrificio de la misa por los muertos. De hecho, siempre la misa se ofrece por los difuntos. Y por último, otra perspectiva teológica, otro fundamento bíblico teológico que era Macabeos 2, que era algo que a Lutero no le gustaba nada, era la intercesión de los santos. Esto es muy curioso porque es como un relato ahí medio extraño, que está un sacerdote intercediendo por Judas Macabeos y está intercediendo a Jeremías y se aparece Jeremías y le da una espada de oro a Judas Macabeos y es con esta espada de oro con la que Judas gana, digamos, la batalla. Al último, esto puede ser histórico, puede ser una alegoría, no importa, pero el punto es que es una intercesión de que quienes ya están en presencia de Dios pueden interceder por quienes aún estamos aquí en la batalla. Entonces, como ven, la creación ex nihilo, el mérito de los mártires, el sacrificio de los muertos, la vida después de la muerte y la intercesión de los santos son eh, puntos teológicos que nuestra fe toma de específicamente este libro. Entonces, también Martín Lutero quita estos dos libros, principalmente por la teología de Macabeos 2, y las Biblias protestantes, si lo buscan, no tienen estos libros. Hay otra preguntilla, Fico. Sí, preguntan que si puede ser esto un fundamento de la comunión de los santos. Sí, este es el fundamento bíblico de la comunión de los santos, efectivamente. O sea, Macabeos 2, porque en toda la Biblia es el único lugar en donde, por ejemplo, se habla de eso, que yo pueda interceder, por ejemplo, por quienes están muertos, es decir, por los del purgatorio, y al último, los santos, quienes ya están en presencia de Dios, pueden interceder por mí también y por quienes están en el purgatorio. Es decir, que la iglesia, todo lo que vemos de la iglesia purgante, la iglesia militante, la iglesia santificante, todos esos, o sea, esa iglesia grande universal
tiene fundamento bíblico en Segunda de Macabeos. Por eso, los protestantes, al quitar este fundamento bíblico teológico, no creen en la comunión de los santos. Entonces, pues si están ahí, si se sienten un poco apologetas y quieren defender con argumentos bíblicos la comunión de los santos, Macabeos 2 es su libro. Hay otra. No, te dicen que gracias, dice Paula. Ok, ok, con gusto, Paula. Bien, seguimos. Entonces, esto es Macabeos 1 y Macabeos 2, que lo hicimos bastante rápido, pero son bastante buenos libros, son intensos, son muy intensos. La parte esta de que les cuento de la madre y los 7 hijos, la forma en la que los matan es súper fuerte, pero son, o sea, son muy buenos libros que a lo último pueden inspirar, como les digo, y como muchos teólogos y escritores cristianos han dicho, a realmente sabernos nuevos macabeos ante una cultura que nos dificulta el ejercicio de nuestra fe. Entonces, vamos a pasar ahora sí al contexto romano, digamos, y al contexto histórico para ya entrarle al Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante el periodo helenístico, ¿verdad? Llega Grecia y todo eso, y luego empieza a crecer la República Romana y se convierte en el Imperio Romano y empiezan a conquistar absolutamente todo. Esta es una historia que a lo último mucha gente ha escuchado, pero ese es todo el Imperio Romano. Vean cómo conquistaron desde Egipto hasta Britania, que es ahora Inglaterra, todo Palestina, Italia, Galia, España. Este mapa es del momento de la extensión más grande del Imperio Romano. Y aquí, bueno, voy a poner unos datos, pero para ya ir entrando, o sea, el Imperio Romano conquista Judea, o sea, Palestina, en el 63 a.C. Es decir, los judíos pasan, qué pecado, pero muy triste, pero los judíos pasan de ser de los asirios, a luego los babilonios, a luego los persas, a luego de los griegos y luego de los romanos. Entonces, en el 63 a.C., 63 años antes de Cristo, César Augusto conquista toda Judea hasta más o menos 14 después de Cristo, es decir, cuando Jesús era más o menos un puerto. Y el tema de César Augusto es que da un decreto, o sea, en esta extensión del imperio, de paz, que se llama la Pax Romana. Da un decreto de paz que dentro de este imperio no va a haber, digamos, guerras y todo, sino que va a ser un imperio en donde se va a respetar a los ciudadanos del Imperio Romano. Es en este contexto, y esto es súper importante para entender el cristianismo, es en este contexto en el que el verbo se encarna y nace Jesucristo, digamos, porque esto le permite a lo último, por ejemplo, Pablo, esto ya se los dije, a andar como ciudadano romano que era, a andar por todo el territorio del Imperio Romano. Entonces puede ir a Éfeso, y luego puede ir a Filipo, y luego puede ir a Atenas, y cosas así. Entonces va por todo el Imperio Romano como ciudadano romano que es. Entonces, este tema de la Pax Romana implica también muchas rutas, que es a lo último las rutas de las que caminaba Pablo y Bernabé y los primeros cristianos. Entonces, es las vías de comunicación que le dicen. Y este es el contexto en el que nace el cristianismo. Esto es súper importante. Y al último, como ven, se pega mucho con Macabeos porque, como habíamos visto, Juan Macabeo había hecho un pacto con la República Romana. Entonces le facilitó muchísimo al Imperio Romano conquistar Judea porque a lo último ya los judíos le tenían buen aire o buena relación con los romanos, que ya después ya dejó de existir y más bien se pelearon un montón. Y en este contexto, César Augusto o sea, es conocido luego como el príncipe de la paz. De hecho, hay un texto ahí que iba a nacer un príncipe de la paz, que iba a ser hijo de Dios y todo, bla, bla. Y los griegos, digo, los romanos, toman este texto y comienzan el culto al emperador. Entonces, a partir de este momento se diviniza el emperador, es decir, el emperador era hijo de Dios y príncipe de la paz y todo. Entonces, para el contexto en el que Jesús viene al mundo, en el que Dios encarna y entra en la historia de la humanidad, no es loco para los romanos pensar en un príncipe de la paz, en un hijo de Dios, ¿entiende? Es a lo último muy loco pensar que este príncipe de la paz, hijo de Dios y todo, venga de un judío pobre. Pero no era para ellos extraño, digamos, hablar de un hijo de Dios y todo. De hecho, si ven la moneda en ese tiempo de César Augusto, ahí, pues ahí dice como divine o divie, que es como la divinidad del emperador. Entonces inicia todo este culto al emperador y todo.
Entonces, este más o menos es el contexto romano. De hecho, Roma, a ver, esto es una vara muy importante, una cosa, es que en Costa Rica decimos vara, pero es una cosa muy importante que es que, por ejemplo, el derecho, la política, como, sí, como toda la parte política es romana, pero la cultura sigue siendo griega. La cultura griega sigue existiendo ya en todo Occidente. De hecho, como les dije ahora, por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Es como un griego, como, no como el de Aristóteles o Sócrates, que es como elevado, sino que es un griego más como vulgar, como el de la calle, así. Y de hecho, los romanos toman, por ejemplo, las divinidades griegas y las romanizan. Entonces, por ejemplo, Zeus se vuelve Júpiter y, o sea, y así muchísimos, digamos, Hermes se vuelve Mercurio y así. Entonces, son básicamente los mismos dioses, es decir, o sea, como la mente administrativa, política, militar romana se mezcla con la cultura griega. Entonces, el contexto del Nuevo Testamento es como política romana, cultura griega y religión y fe judía, digamos. Entonces son como tres en uno. De hecho, si ustedes, por ejemplo, ven a San Pablo y todo, él era culturizado griego, de religión judía y ciudadano romano. Entonces, implica todos estos tres, a nosotros tal vez se nos hace un poco más difícil, o sea, difícil entender esto, porque vivimos ya en el mundo occidente, en donde pues todos nacimos de nuestra cultura latinoamericana y así, pero aquí era como una mezcla de todo. Entonces, obviamente, seguían existiendo los judíos, pero lo que pasa, vamos a ver ya el contexto judío, lo que pasa con los judíos, después inclusive de la revuelta de Macabeos, es que deja de ser una religión monolítica, en el sentido de que deja de ser como una religión unificada al 100%, y se vuelven como muchas diferentes sectas o interpretaciones del judaísmo. Entonces, esto, ven, es un poquito más de texto, pero es para que lo entendamos bien. Esto lo tomo de un curso de Biblia del padre Antonio Rivero, legionario de Cristo, que en este momento es formador en Noviciado de Monterrey. Es un crack y tiene ahí un curso de Biblia. De hecho, si ustedes buscan en Google curso de Biblia Antonio Rivero, les va a salir y lo pueden descargar en PDF. Y si no a ellos, se lo paso a Fico y Fico lo puede pasar al grupo. Es ahí un Word y está súper bien hecho. Entonces, él explica mucho del contexto judío. Entonces, vamos a verlos, cada uno de los diferentes, muy por encimita, para que podamos entender luego cuando vemos los evangelios y demás, qué significa cada uno. Entonces, los fariseos eran una secta judía que se encargaban como del cumplimiento riguroso de la ley. Eran personas legalistas y radicales. Entonces, obviamente, los fariseos todos lo hemos escuchado porque Jesús no se llevaba mucho con los fariseos, pero eran como estos legalistas de la ley. Ahora, los fariseos no son malos, o sea, no es como que, tal vez en los evangelios, como Jesús le tiene un poco más de riña y todo, pero eran personas que conocían la ley muy bien y nada más querían que se cumpliera. O sea, era una secta como muy radical del judaísmo, pero no necesariamente implicaba que fueran malos, por decirlo así, o incorrectos. De hecho, lo que Jesús critica es que tienen mucho conocimiento, que son personas, al último, legalistas radicales, que, que eran, como decía él, sepulcros blanqueados, es decir, que por fuera eran así rigurosos y, y decían que cumplían la ley y por dentro más bien no sabían ni siquiera de qué se trataba la ley. Los fariseos. Los saduceos, por otro lado, era la élite socioeconómica. Esta era la high class de los judíos. Entonces eran sacerdotes que interpretaban la ley, que eran muy high. Aquí, por ejemplo, ellos eran los que controlaban el Sanedrín. Si recuerdan ahí los evangelios, el Sanedrín eran este grupo de, de judíos que eran los que controlaban como el culto en el templo y todo esto. Los saduceos controlaban el Sanedrín. Luego aquí no puse, pero también están los escribas, que son los que se encargaban también como del culto y demás. Estos tres, fariseos, saduceos y escribas, eran los que tenían como los que se tenía que interpretar la ley así, los que eran, como les digo, legalistas, radicales, los que tenían control, por ejemplo, del templo, de donde estaban los sacerdotes y demás. Eso por ese lado. Y luego están los esenios, eran como los judíos hippies. Los esenios, entonces dice, buscaban la integridad y la pureza de la religión sin necesidad de la ley y el templo. Entonces los esenios más bien se iban al desierto y hacían como culturas monásticas. De hecho, Juan el Bautista toma mucho de los esenios porque él se va así al otro lado del Jordán y todo y criticaba mucho a los escribas, a los fariseos, a los saduceos
Entonces los diseños eran estos, como por decirlo así, los hippies. Los celotes, ahí pues los celotes eran como dice, resistencia violenta contra cualquier potencia extranjera. Los celotes eran como una guerrilla, igual militar, como los macabeos, pero odiaban así de hígado a los romanos, los odiaban. Entonces los celotes pasaban haciendo revueltas y pasaban, de hecho, gracias a los celotes que tiempo después de que Jesús muere, hacen una revuelta contra los romanos y los romanos se hartan y ya destrozan el templo y es donde ya deja de existir el templo de Jerusalén y ya vuelven a hacer otra diáspora judía y sacan a los judíos de Jerusalén y los romanos se hartan por los mismos celotes, porque los celotes eran como estos revoltosos que querían pelear contra los extranjeros y todo. Luego, y por último están los Anawim, que son los pobres de Yahvé, los oprimidos y desamparados, y tenían una actitud religiosa de confianza y dependencia total de Dios. Estos eran a los que Jesús les tenía como más compasión y más corazón. María y José eran de los Anawim, eran de los pobres, digamos, dentro de los judíos, y eran los que tenían como esta relación de dependencia con Dios y de confianza completa en Dios, que obviamente se ve muy evidenciado en el fiat de María. Aquí no puse, pero es muy interesante también. Hay otro grupo de judíos, como les decía, en este momento de Judea, el Imperio Romano tenía completo control, digamos, de la economía y de la política. Entonces ellos escogían a ciertos judíos que se llamaban los publicanos, que eran los que tenían que cobrar impuestos. Los judíos, a ver, los romanos dejaban que los judíos ejercieran su fe con libertad, siempre y cuando pagaran lo que tenían que pagar. Entonces, esto a los judíos les dolía muchísimo, el hecho de que tuvieran que pagar por su tierra, que fue prometida por Dios desde Moisés, que tuvieran que pagar impuestos muy elevados a los romanos. Entonces, lo que hacían los romanos era escoger a ciertos judíos y ponerlos a ellos a cobrar los impuestos. Entonces, cada judío tenía como su guardaespaldas romano y cobraban los impuestos. Eran los que se llamaban los publicanos, como Mateo. Entonces, si ven bien, es muy interesante porque, por ejemplo, dos poblaciones como los celotes, que eran estos que odiaban a los romanos y todo, y luego los publicanos, que más bien trabajaban para los romanos y todos los judíos los odiaban a ellos, estas dos poblaciones tienen representantes en los discípulos de Jesús. Mateo era publicano y Simón, no Pedro, pero el otro, Simón, el celote, era celote. Entonces, en cualquier otro contexto, Mateo y Simón eran personas que se odiaban a muerte. Pero en el contexto de seguir a Jesús, de seguir a Cristo, los unió y a lo último es, como por decirlo así, una imagen muy linda de cómo a lo último Jesús viene a llamar a absolutamente todos, 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 todos. O sea, la religión cristiana es para todos. Entonces, pues esto con el contexto judío, como les dije, bueno, esto lo vamos a ver ya muy rápido. Este es ya lo último, el resumen y el repaso para ya entrar a lo de cumplimiento mesiánico. Entonces, como dijimos, Palestina, siglo I, está el Sanedrín, están los escribas, los fariseos, los saduceos, los samaritanos. Bueno, los samaritanos es muy, muy importante. Los samaritanos son los del reino del norte. ¿Se acuerdan? No sé si lo vieron con Pablo, pero estaba el reino del sur, que era Judea, y el reino del norte, que era, o sea, que era donde estaba Samaria y todo eso, y se odiaban, ellos no se llevaban tampoco nada. Y los celotes y la independencia del Estado judío. Bueno, esto era lo que les decía, de que los celotes hicieron una revuelta para que se independizara el Estado judío y al último los romanos quitaron el templo y todo. Esto es en general el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Testamento. Entonces, por eso les puse aquí romanos, griegos, judíos y cristianos. Porque eventualmente ya cuando viene Jesús y empieza Hechos de los Apóstoles, ya empieza a crecer la religión cristiana. Como les digo, este es el contexto histórico y cultural en el que entra Dios a la historia de la humanidad encarnado en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Obviamente, pues la persecución de los cristianos después, pero ya eso lo veremos después. No sé si se me olvida algo aquí. ¿Alguna pregunta con el contexto histórico y cultural? Hasta ahora vimos Macabeos 1, Macabeos 2 y lo pegamos con el contexto histórico y cultural de el Nuevo Testamento. ¿Alguna preguntilla? Fico. Yo tengo una, Nacho. Dale, Leonardo.
Es un poco antes, cuando fue el destierro por Babilonia, ¿se sabe dónde estaba el pueblo de Israel? Eso se llama la diáspora. Literal salieron todos así, puf, por todo lado. O sea, habían judíos en Grecia, habían judíos en Egipto, habían judíos en Palestina, habían judíos, eso se llama la diáspora judía. Cuando Babilonia dice, los destierran completamente, se los Ujú. llevan a Babilonia y luego hay muchos judíos que escapan. De hecho, eso sigue sucediendo con el pueblo judío muchísimo tiempo después. Pasa igual con los romanos, pasa igual con los nazis. O sea, como que los judíos se expanden por todo lado y por eso, por ejemplo, usted ve en diferentes historias del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Pascua, todos los judíos llegan y vuelven a encontrarse en Israel y celebran ahí las fiestas judías en Israel. Por ejemplo, para darle un ejemplo, Leonardo, en Pentecostés, ellos, o sea, si usted se acuerda, en Pentecostés, que ahí está la imagen, había gente que hablaba diferentes idiomas. Ahí dice como que hablaban diferentes idiomas porque eran judíos de diferentes partes del mundo. Esos judíos de diferentes partes del mundo fueron judíos que cuando llegaron los persas y dejaron que volvieran del destierro de Babilonia, muchos se quedaron en esos lugares. Entonces muchos aprendieron, qué sé yo, griego, muchos aprendieron a hablar el idioma en Egipto, en África, eso así, pero volvían a Jerusalén para encontrarse ahí. En ese contexto de un montón de judíos que hablan diferentes idiomas, Dios manda el Espíritu Santo y cada uno de estos apóstoles logra hablar los idiomas y transmitir la buena noticia de Cristo a estos judíos que vienen de todas partes del mundo. Entonces, el pueblo de Israel, después del destierro de Babilonia, no se quedó en un solo lugar, sino que más bien se expandió por el mundo y pues se quedaron, o sea, sí volvieron después con los persas, pero muchas familias se quedaron por todo el mundo. Eso se llama la diáspora judía. Gracias. Ay, oye, yo te puedo ¿A hacer ti? otra pregunta, Uh-huh. que también a lo mejor es ¿Quién un me poco habla? anterior. Con todo esto, soy Paula. Paula, hola, dime, Ajá, te mucho escucho. gusto, muchas gracias. Oye, con todo esto que nos estás explicando un poco de toda esta dispersión de los judíos, mi pregunta es, ¿qué sucede con el arca esta de la antigua alianza donde estaban las leyes? ¿Dónde queda? Uh-huh. Eso es todo un tema, Paula. El arca se pierde. Ok, Cuando, por ejemplo, cuando ya, si no me equivoco, o sea, a ver, no sé si no me equivoco, es cuando ya los romanos destruyen el templo. O sea, yo creo que ok, la alianza sí sobrevive la destrucción del templo de los babilonios, por ejemplo. ajá, Pero cuando ya los romanos destruyen el templo, lo digas que te dije que los celotes hicieron una revuelta contra los sí, romanos y los romanos se enojaron y destruyen el templo, ya para ese momento se pierde la alianza. ok, Entonces, o sea, digo, no se pierde la alianza, pero se pierde el arca. Entonces, hay ajá, mucho, digamos, si usted se pone a buscar ahí en internet, hay, no sé, gente que dice que hay trozos de la alianza, del arca de la alianza por ahí, o que están las tablas en ajá, África, no sé qué, pero realmente no se sabe con seguridad qué pasa con el arca de la alianza porque destruyen completamente el templo. De ah, ok, hecho, hasta el día de hoy, los judíos tienen que pasar de ser o sea, una religión de culto al templo a pasar de ser más bien una religión de culto en la Torá y en la palabra de Dios para que se pueda hacer en cualquier lugar, porque ya los judíos ya no tienen el lugar en donde adoran a Dios, ya claro, no tienen el templo de Jerusalén, perfecto, ni el muchas arca, gracias, ni el santo de los santos. Sí, muchas gracias por aclararme. con mucho gusto. ¿Alguno más que tenga alguna pregunta de esta parte del contexto histórico, cultural del... Dime, Andrea, con gusto. Hola, yo tengo, o sea, es como la misma pregunta que te hizo Leo, que explicaste cómo se dispersaron todos los judíos, pero ¿qué pasó con el Reino del Norte? ¿Igual? Es que eso Ok, se me confunde un poco. el reino del norte, el reino del norte es conquistado primero por los asirios. De hecho, si ves los profetas que hablan del reino del norte y todo, cuando los asirios, cuando el imperio asirio conquista el reino del norte, los del sur es como, jaja, los conquistaron ustedes, a nosotros no, porque nosotros sí seguimos a Dios. Y a lo último los profetas dicen como, no, o sea, van a ver que si ustedes siguen siendo así de hipócritas con Dios, les va a pasar lo mismo que a los del reino del norte. Cuando llega a Babilonia, conquista el imperio asiria, es decir, a todos los asirios, junto con el reino del norte, y conquista el reino del sur también. Entonces ahí, por decirlo así, Palestina se unifica, porque ya es todo parte de Babilonia, ¿entiendes? Babilonia conquista todo el reino del norte y el reino del sur. Y ya después los persas y los griegos y todo, pero ya no vuelve a existir esa división, no política, pero sí cultural, porque igual los judíos de Judea y de Jerusalén
siguen teniendo mucha riña con los samaritanos. De hecho, por eso ahí es tan importante entender, por ejemplo, esto, porque una parábola como la del buen samaritano pega mucho a los judíos de Jerusalén, porque para ellos no existe tal cosa como un buen samaritano, por Sí, sí, toda sí. esta ascendencia de la pelea entre los reinos. O sea, para ellos que exista un buen samaritano no es posible. Entonces, Ok, la parábola del ok. buen samaritano es quienes ustedes creen que son una basura, realmente son quienes realmente ayudan al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para contestarte a lo último, no es como que se unifican, no es como que hay una unificación, pero con la conquista de estos imperios, ya lo último políticamente deja de existir esa línea, pero culturalmente siempre existe hasta el tiempo de Jesús. Ah, ok. ¿Y los galileos que están arriba, como Igual que son ellos no están conquistados. peleados, ¿no? Sí, no, exacto, exacto. No, pero O sea, igual me son refiero como conquistados judíos, o por... sea, es como los galileos y los de Vea este Judea mapa, están vea con Andrea, este los mapa que lo tengo samaritanos. ahí. Pum. Sí, sí, Ah, ok, ok. exacto, exacto. Entonces, si lo ven, exacto, los galileos que están ahí, igual, por ejemplo, no sé si has visto en un pasaje del Evangelio como que se impresionan los de Jerusalén porque dicen que qué bueno puede salir de Nazaret. Entonces, cuando Ujú. hablan de Jesús y Sí, sí, dicen que sí. es de Nazaret, ellos dicen qué bueno puede salir de Nazaret por lo mismo, porque estas son como tres partes de lo que antes era. O sea, los judíos siguen teniendo esta identificación. A ver, porque los judíos en general son un pueblo como de mucha tradición y mucha historia, todo. Entonces, Pero que un judío de religiosamente están Jerusalén, separados. exacto, un judío de Jerusalén se sabe, el judío de Jerusalén, diferente al de Samaria y diferente al de Nazaret, y son como Nel. Entonces también Jesús viene a cambiar todo eso porque ellos dicen que qué bueno puede salir de Nazaret, y al último pues Jesús sale de Nazaret. Pero esas divisiones ya no existen políticamente porque ya no existe el reino de Jerusalén, digamos, ya no existe el reino davídico, pero culturalmente siguen existiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más que tengan? Ok, entonces vamos a pasar a el tema de cumplimiento mesiánico. Fíjense, entonces, esto duré más en lo que pensé que iba a hablar el contexto histórico, pero esto igual lo podemos hacer rapidito y todo. Esto es como para ya hacer la transición, como les dije el viernes, vamos a ver los evangelios, ya cada faceta de Jesús que nos muestra cada evangelista, pero aquí lo que quiero es ya, digamos, terminar de cerrar el círculo del Antiguo Testamento, porque a lo último no tendría sentido que estas semanas con Chino y con Pablo vengamos hablando del Antiguo Testamento, si no es Cristo quien viene a cerrar el círculo del Antiguo Testamento, a esta idea de que es Cristo quien lleva a plenitud todas las profecías del pueblo de Israel, a este día se le llama el cumplimiento mesiánico. ¿Ok? Entonces, la forma en la que lo vamos a hacer, esta línea, hay unos estadounidenses que tienen un proyecto que se llama The Bible Project, muy bueno, y ellos dicen que la Biblia es one unified story that leads to Jesus, una historia unificada que lleva a Jesús, toda la Biblia, es decir, que todo el Antiguo Testamento lleva a Jesús y todo el Nuevo Testamento lleva a Jesús, y Cristo es el centro a lo último de la Escritura. Entonces, se puede trazar en muchísimos temas, eh, o sea, transversales durante toda la Biblia, este cumplimiento mesiánico. Es decir, por ejemplo, podemos agarrar el protoevangelio, que es esto de Adán y Eva, que Dios le dice que su descendencia va a pelear con la serpiente y la mujer y todo, bla, bla. Se puede trazar hasta Jesús, se puede trazar la promesa de Dios al rey David, de que iba a seguir el reinado y todo. Nosotros, nuestras tres claves de lectura para esta pequeña, digamos, demostración de cumplimiento mesiánico van a ser tres. ¿Okay? Entonces vamos a ver tres historias muy rápidas del Antiguo Testamento que estoy seguro ya vieron con Chino y con Pablo. Las vamos a repasar y vamos a ver cómo en estos tres temas el pueblo de Israel no lo logra y Jesús lo logra y lo lleva a cumplimiento pleno. Entonces, estas tres claves de lectura van a ser: uno, la nutrición; dos, la autoridad; y tres, la oración. Ahora, puse ahí nutrición con un librito porque nutrición hace referencia a dos cosas: al alimento y a la palabra. A lo último también Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando hablamos de nutrición, vamos a hablar por ejemplo, de la palabra en general de Dios. ¿Ok?
Entonces vamos, como les digo, a ver 3 historias muy rápidas del Antiguo Testamento y ver cómo Jesús las lleva a plenitud. Esta idea se llama cumplimiento mesiánico. Entonces, en el pueblo de Israel, bueno, se me olvidó decirles, algo que tienen en común estas 3 historias que vamos a ver va a ser el desierto. El desierto es como el terreno común, es el lugar en el que siempre se pone a prueba la fidelidad a Dios. Entonces es también paralelo en estas 3 historias más la de Cristo. Entonces, en el pueblo de Israel, si se acuerdan en Éxodo, ellos salen de Egipto y voy a ponerles aquí estas 3 de una vez. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, ellos se rebelan contra Dios y llega un punto en donde dicen, hubiéramos preferido quedarnos en Egipto, ahí por lo menos teníamos comida y demás y todo, y Dios les manda el maná, no sé si Chino lo habló o así, pero el maná es como un pan que Dios manda al cielo que viene junto con el rocío en la mañana. Entonces ellos recolectan todos los días el pan y se comen el maná y ya lo que sobra lo dejan y al día siguiente hay más maná. Entonces esto es como la promesa de Dios a Moisés y al pueblo de Israel de que él siempre está con ellos y todo, pero aquí el punto es que ellos no confían en Dios, ellos no confían que Dios les va a dar la nutrición y el alimento, y entonces por eso se rebelan y demás. Hay una rebelión contra la autoridad muy fuerte en un pasaje ahí de Éxodo, o en Números creo que se enoja inclusive Moisés, y es esta imagen, la segunda, que Moisés le pega a una piedra con un palo y sale agua y todo. Esta sería, por decirlo así, la rebelión contra la autoridad. O sea, lo último, Moisés utiliza estos dones que Dios le ha dado para rebelarse contra Dios y sacar el agua y todo, y por esto es que Dios a lo último les dice a ellos, van a rondar por 40 años, ninguna de ustedes, generación de necios, va a entrar a la tierra prometida, y por esta rebelión es que Moisés no entra a la tierra prometida. La ve y se muere. Y luego, como dijimos, nutrición, autoridad y, ¿qué dije? Adoración, como lo fallan muy fuerte el pueblo de Israel, es con el becerro de oro. Si recuerdan, Moisés sube al monte Sinaí, recibe las tablas de la alianza, el del decálogo, y cuando va bajando el monte Sinaí, están pues todos adorando al becerro de oro que ven hecho con los aretes y todo. Entonces, esta falta de adoración, digamos, desde el pueblo de Israel a Dios, fallan muy fuertemente en el becerro de oro. Entonces, como dijimos, fallan en confiar con respecto a la nutrición, fallan en confiar con la autoridad y fallan en confiar con la adoración a Dios. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel, como lo vieron con Chino, falla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta es la primera historia. Ahora vamos a ver en una segunda. Elías, esto es más adelante, esto ya es en la época de los reyes, ¿verdad? Entonces, igual, Elías, ¿qué pasa con Elías? Elías se pelea con las autoridades de Israel y lo quieren matar, entonces él se va al desierto. Fíjense cómo es el mismo paralelo en todas las historias. Elías se va al desierto y se revela contra Dios y le pide a Dios que le quite la vida. Le dice, a ver, si ya ellos me quieren matar, mejor quíteme la vida a usted. O sea, ¿cómo es posible? Entonces ahí se revela, igual voy a poner estas 3, pum, pum, pum. Se revela contra la autoridad de Dios. Igual le dice, o sea, no tiene sentido esto, prefiero morirme ya. A partir de ese momento, Elías se duerme y es una historia muy interesante, pero llega un ángel, esto es Primera de Reyes 19, ahí lo pueden leer, llega un ángel y le da pan, entonces despierta a Elías y le dice coma pan, entonces Elías se despierta y se come el pan y se vuelve a dormir y lo vuelve a despertar y lo vuelve así que come todo, entonces este es como el mismo paralelo de la nutrición, es Dios quien escuchando la plegaria de Elías le da el pan, digamos que le va a dar las fuerzas para seguir caminando y estar en el desierto y pues encontrarlo, que eso es la tercera, que es la única que Elías logra bien. Es lindísimo ese pasaje, es súper famoso, pero es en este momento en el que Elías, por ejemplo, dice que pasa una tormenta y en la tormenta no estaba Dios, y luego pasa como un fuego y en ese fuego no estaba Dios, y luego pasa una brisa suave y en esa brisa sí estaba Dios, y Elías escucha la voz de Dios y adora a Dios. Entonces, de estos 3 aspectos, Elías sí pega bien el de la oración. Claro, al ser profeta tiene la ventaja de que está más cercano a Dios y todo, pero fíjense cómo va como aumentando la capacidad humana de relación con Dios desde el pueblo de Israel hasta con Elías, pero aún no le llega, aún, a pesar de ser profeta y todo, no le llega al 100%, porque falló en la confianza en la autoridad y falló también a la hora de la nutrición. Entonces, Elías logra bien la adoración, pero no logra las otras 2.
¿Okay? Esto igual en el desierto. Elías también estuvo, como estuvo el pueblo de Israel 40 años, Elías estuvo 40 días en el desierto. Fíjense que estos son paralelos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y llegan a plenitud con Jesús. Y la última historia que vamos a ver es la del regreso del destierro. Si recuerdan, bueno, al último, el destierro sería el desierto, obvio, ¿verdad? El destierro de Babilonia es como el desierto para el pueblo de Israel. Y cuando regresan, si recuerdan, logran instaurar 3 cosas. Serían, ahí están en la timeline que les dieron, en la línea de tiempo que les dieron, la parte amarilla, ahí dice que, por ejemplo, en Esdras logra restaurar la palabra de Dios es restaurada y logra volverla a predicar y todo. Nehemías logra restaurar las murallas de Jerusalén y Zorobabel logra restaurar el templo. Entonces, como ven, estas 3 son los equivalentes a la palabra, que sería la nutrición, las murallas, que es la autoridad política del pueblo de Israel, y el templo, que sería el lugar de adoración con Dios. Y pareciese que el pueblo de Israel, en este momento, digamos, ya vuelto del destierro, logra, pasado y purificado por el destierro, logra cumplir con estos 3 temas ante Dios, pero la verdad es que en él, a lo último, los sacerdotes se duermen en el templo, dicen, a lo último también se proclama la palabra de Dios, pero nadie le interesa y nadie lo escucha. Las murallas, o sea, se abren también para todos los pueblos y todo. Entonces, ahí él mismo explica en Esdras y Nehemías, que es un mismo libro, ahí mismo explican como al último lograron instaurar todas estas cosas y parecía como que iba a llegar, pero no lo lograron al 100%. Entonces, en el Antiguo Testamento, en estos 3 temas que estamos viendo, se da ese paralelo con las historias, pero no se llega a plenitud. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio específicamente de Mateo, vemos el pasaje de las tentaciones de Jesús y vemos cómo Jesús logra superar cada uno de estos temas. Entonces, fíjense, voy a irme al Evangelio de Mateo, si quieren pueden irse ustedes también. Es Mateo 4, es Mateo 4, 1 hasta el 11. ¿Okay? Entonces, cada una de las tentaciones de Jesús, fíjense que son 3 tentaciones de Jesús las que presenta Mateo, y cada una va a responder a cada uno de estos temas. Entonces, leo, ahí si quieren pueden seguirlo ustedes con sus Biblias. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. ¿Okay? Entonces esto implica, una docilidad de Jesús ante la obediencia, digamos, del Padre y del Espíritu, pues, a ser conducido al desierto, ¿verdad? Que ya habíamos visto que también era un paralelo en las otras historias. Dice, después de ayunar 40 días con sus 40 noches, otro paralelo, sintió hambre. Y el tentador acercándose le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí no solo Jesús pega, lo que dijimos ahora, el término de nutrición con la palabra de Dios, sino que logra vencer la tentación del diablo de decir, si tengo hambre, le reclamo a Dios y nada más convierto el pan convierto las piedras en pan y me lo como y ya. Entonces, aquí ya tenemos el primero, check. Luego el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Ahora, fíjense, esto es muy interesante. Para los judíos, por una profecía ahí, ellos creían que el Mesías iba a venir, iba a aparecer en el techo del templo. ¿Entienden? Entonces, en este momento, y ahí era donde, por ejemplo, iban a saber que él tenía la autoridad del Mesías, que era el que iba a salvar al pueblo de Israel. Entonces, aquí el diablo literalmente le dice, o sea, que se ponga en la parte más alta del templo, es decir, colóquese usted como esta figura del Mesías ya, para que todos puedan saber que usted tiene la autoridad. Entonces, ante esta autoridad, ante esta, digamos, como propuesta del diablo de dejar la humildad tan característica de Jesús, Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Entonces, él logra también este tema de la autoridad, o sea, pasarlo, cumplirlo, siendo 100% hombre, digamos, obviamente también 100% Dios, pero 100% hombre, y logra seguir siendo humilde y obediente al Padre. De hecho, si recuerdan, después de su momento en el desierto, viene a la vida pública
y a él no le gusta que digan que es el Mesías, como que lo mantiene en secreto por lo mismo, para no caer en esta tentación de la autoridad. Y por último, dice, el diablo lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Así se concluye el pasaje de las tentaciones del desierto. A lo último, Jesús reafirmando, solo a Dios se le adora, solo a Dios se le adora. Y se le adora bien, no como en el templo que se dormían los sacerdotes y todo. Entonces a lo último, estos tres temas, como vimos aquí, fíjense, se los enseño así de esta forma, estos tres temas, ¿verdad? La nutrición, el maná, el pan de Elías, la palabra del pueblo de Israel, la autoridad, ¿verdad? La rebelión de Moisés, la rebelión de Elías, las murallas y la adoración, la del becerro de oro, la que Elías sí logra y la que a lo último logran reconstruir el templo, pero no lo llevan a su plenitud. Estos tres temas, a lo último en el Antiguo Testamento se quedan completamente, o sea, se quedan mal, pues, o sea, no recibe Dios lo que espera del ser humano. Entonces, es muy lindo porque a lo último es Dios quien dice, me va a tocar ir a mí, literal, o sea, voy a tener que bajar yo a enseñarles cómo se es ser, o sea, plenamente hombre. Y es Cristo quien lleva, digamos, quien logra desafiar estas tentaciones en el desierto frente a Satanás en estos tres temas. Ahora, si solo esto hubiese hecho Jesucristo, si solo hubiese, digamos, nada más no hecho lo que no tenía que hacer, pues, o sea, no hubiera llevado a plenitud al 100% esas profecías, pero Cristo no se queda aquí, sino que, por ejemplo, en el tema de la palabra, Cristo a lo último transmite la palabra. Y como dice el Evangelio, él no viene a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Entonces la palabra de Dios adquiere una plenitud diferente en Cristo, puesto que él mismo es la palabra de Dios encarnada. En el tema de la autoridad, pues también a lo último, Cristo es el rey de los judíos y se nota, por ejemplo, en su entrada a Jerusalén, que es una imagen muy característica de Cristo como rey. Y en la adoración, a lo último, el sacrificio más grande de adoración a Dios es la crucifixión, en donde Cristo no solo es el sacerdote quien ofrece sacrificio, sino que es el sacrificio, el templo y el altar, todo al mismo tiempo. Entonces, como ven, estas tres líneas, la nutrición, la palabra, pues, la autoridad y la adoración, Cristo las lleva a otro nivel de plenitud. Y no se queda solo aquí, pues, porque o sea, Cristo no solo hace eso, sino que se lo deja a la iglesia. Y eso a lo último es la labor de la iglesia también, de transmitir la palabra, ¿verdad? Ser también luz para las naciones en el sentido de la actividad, por ejemplo, pastoral que tienen los sacerdotes y el sacrificio, obviamente, con los sacramentos, pero también con todos los laicos, porque recordemos que estas características de Jesús las compartimos todos los laicos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ya. Estas tres características de Jesús, como ven, que habíamos visto, fíjense aquí. Como habíamos visto anteriormente, estos tres temas es lo que a Jesús le decimos profeta, rey y sacerdote. Que estas tres características de Jesús, que son temas que el Antiguo Testamento no lo lograron llevar a plenitud, Cristo los lleva a plenitud y nos hace partícipes de esta plenitud al también por medio del bautismo nosotros compartir estas características de sacerdote, profeta y rey en Cristo. Todos los bautizados, obviamente, pues, obviamente en el ministerio sacerdotal se comparte muchísimo más, pero recuerden que todos por el bautizo compartimos estas características con Jesús. Entonces nosotros podemos también ofrecer, los laicos, nuestra vida como forma de sacrificio a Dios, porque compartimos por ejemplo, por darles un ejemplo, esta característica sacerdote. Entonces, a lo último, Cristo lleva a plenitud momentos claves del Antiguo Testamento, como por ejemplo, Moisés, que terminando Deuteronomio dice, vendrá un profeta como yo, que guiará al pueblo, bla, bla, bla. Pues Cristo es
ese ultimate profeta, digamos, es quien lleva ya todas las profecías a la plenitud. Vendrá un rey, le dice, bueno, le promete a David que saldrá un rey de su línea y todo, y siendo pues José desde la línea de David y todo, a lo último Cristo es ese rey davídico que se es prometido a David, y también es a lo último el cordero, como lo vieron también en el sacrificio de Isaac, que a lo último encuentran el cordero, pues Cristo es ese cordero de Dios que Dios manda y es sacrificado por los pecados del pueblo, digamos, y ya no queda solo siendo el pueblo de Israel, sino que ya en el cristianismo se expande a todas las naciones. Entonces, como ven, estos tres temas de Cristo, sacerdote, profeta y rey, son temas recurrentes en todo el Antiguo Testamento que llevan a una plenitud a Cristo. Y como vimos, al último, Cristo no lo deja ahí solo en su historia, sino que manda el Espíritu Santo para que la iglesia pueda también ser partícipe de estas tres características. Entonces, esto es lo que se llama la triamunera. Esto sale de 3 audiencias generales que dio Benedicto XVI en el año del sacerdocio, que habla específicamente de los 3 oficios de la iglesia. ¿Qué le corresponde a la iglesia hacer? A lo último es el munus docendi, que es enseñar, el munus regendi, que es gobernar, y el munus sanctificandi, que es pues santificar. Y esto obviamente se ve, como ya desde ahí la pista, enseñando, obviamente transmitiendo la palabra de Dios, enseñando el magisterio de la iglesia y demás, gobernando desde la labor ministerial, pastoral, obviamente de la jerarquía de la iglesia, los obispos como descendientes de los apóstoles, el papa como vicario de Cristo y también descendiente de Pedro y así, y santificando obviamente en los sacramentos, específicamente pues en el sacrificio, en el mismo sacrificio eterno de Cristo en la misa. Entonces, como ven, Cristo no solo lleva a plenitud 100% toda la historia del Antiguo Testamento, sino que al último el personaje principal del Nuevo Testamento, de Hechos y todo eso, que es el Espíritu Santo, también nos hace partícipes a toda la iglesia hasta el día de hoy de todos estos temas que el Antiguo Testamento no había logrado llevar a plenitud y que a nosotros nos sigue encomendando la tarea de sí hacerlo bien. Entonces, todo esto, con lo que quiero llevar, como les dije, pueden agarrar diferentes temas y trazarlos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y llegan a plenitud en Cristo y luego Cristo lo transmite a la iglesia. Pero lo que quiero dar a entender con todo esto, y ya para terminar, es que este es el centro de absolutamente todo. Del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de la vida entera, este es el centro. Todo lleva a Cristo. Y esto es lo que hace la referencia, el término cumplimiento mesiánico. Es decir, que Cristo es este nuevo Adán, por ejemplo, que hace que toda la creación sea nueva. A lo último es esta persona que, como les dije en el protoevangelio, logra vencer a la serpiente que en su momento tentó a los humanos. Es el sacrificio, aquel que hace Dios, digamos, el sacrificio de su Hijo que hace Dios para el perdón de los pecados. Es el yo soy que se le presenta a Moisés, eso lo vamos a ver la próxima semana. Cristo dice en el Evangelio de San Juan 7 veces yo soy, que es al último lo que le responde Dios a Moisés cuando le pregunta cuál es su nombre. Es la ley, es quien lleva la ley a plenitud. Cristo es la palabra de Dios encarnada, es ese profeta esperado por todo el pueblo de Israel, es el pan prometido, digamos, de Dios, el pan que viene del cielo, el pan de vida, como dice él, es el ungido, el Christus, el Mesías, ese es Jesucristo, es la salvación. Si recuerdan esta historia de la serpiente de oro, que cuando veían la serpiente al ser elevada, se salvaban, pues al ser elevado Cristo en la cruz, es como la humanidad logra llegar a la salvación. Es el templo, como lo vimos ahora, es profeta, es sacerdote, perdón, es el sacrificio, es el altar, es el templo, todo el mundo, es decir, que ya la religión cristiana no le rinde culto a Dios en un templo en Jerusalén, sino que lo rinde, como dice en el Evangelio, en su corazón, o San Pablo creo que se dice, que lo rinde en su corazón porque es Cristo quien vive en nosotros. Es también el Cordero de Dios, como les dije ahora, y es a lo último quien se ha quedado con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar y quien sigue dándole la fuerza a la iglesia para seguir llevando a cabo esta labor que él vino, siendo Dios, a enseñarnos como ser humanos, y sigue la iglesia transmitiendo esto. Entonces, a esto es a lo que se hace referencia con cumplimiento mesiánico. No tiene sentido ver todo el Antiguo Testamento
sin llegar aquí, porque como les dije, todo el Antiguo Testamento tiene que llevarnos a Jesús. Y ahora, este Jesús al que nos lleva el Antiguo Testamento es al Jesús al que vamos a ver con un poquito más detalle, como lo presentan los evangelistas el viernes. Vamos a verlo. Entonces, pues esto sería lo de hoy. Creo que hay una preguntilla, a ver si Fiquillo me ayuda, porque no la puedo... Pues más que una pregunta, es como un comentario, si quieres te lo leo. Sí, sí. Dice, Ignacio, qué belleza de clase, nos elevaste el alma al cielo. Gracias por transmitirnos el amor a Cristo a través de la Sagrada Escritura. ¿De quién es el comentario? De Paula Reyes. Paula, muchísimas gracias a ti más bien por estar aquí. Y pues este es el punto, o sea, yo, a ver, a mí me gusta la Biblia y me obsesioné con la vara, porque a lo último aquí está Jesús también, o sea, Él mismo es la palabra encarnada y esta palabra es Cristo y aquí se encuentra Cristo y es lindísimo porque principalmente, bueno, yo tengo la ventaja de que en este momento estoy viviendo con 20 maes que 10, 11 de ellos son sacerdotes y tengo misa todos los días y tengo sacramentos, pero a lo último tal vez no todos puedan vivir esta realidad y el encuentro con Cristo así de personas es esto. Y hace poquito tuve, ya para contarles así muy rápido, en Semana Santa tuve ejercicios espirituales y aprendí a hacer oración contemplativa, que es realmente entrar a un pasaje del Evangelio y contemplar la vida de Jesús como si estuviera yo inserto en esa escena, en el pasaje del Evangelio, como lo propone San Ignacio en los ejercicios. Entonces, creo que es algo a lo que estamos llamados todos. El Antiguo Testamento puede ser un libro muy lindo de historias, así, pero a lo último, principalmente la Biblia, más que ser un libro académico, ser un libro de historia, es un libro de oración y nos debería llevar a un encuentro muy personal con Cristo. Oye, nada más déjame decirte el comentario. Yo soy Paula, no sabes cómo te lo agradezco, de verdad, se te nota tu amor a Cristo y nos los transmites. Y a cada uno de ustedes, porque yo soy mucho más grande que ustedes, a Federico, a Chino, a Pablo, cada uno de ustedes nos han transmitido esa labor de apóstoles. Que Dios los bendiga y que sigan siendo ese medio de conversión y salvación, que es lo que nos hace falta en el mundo. Porque de veras, cada clase de cada uno de ustedes se les nota su fervor y su amor a Cristo. Y entonces son los verdaderos apóstoles y estás transmitiendo todo ese minus que nos dices, ¿no? De ser verdaderamente sacerdote, apóstol y rey en esta vida, que es lo que tanto hace falta. Entonces no quiero dejar de felicitarlos a ti, esta clase que nos elevaste el alma al cielo, a Pablo, a Chino, a Federico, a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Un pedacito de cielo, un pedacito de cielo. Muchísimas gracias. Mil gracias. Muchas gracias. No, y Muchas gloria gracias. a Dios, más bien es Él quien nos ha encontrado y pues en su encuentro hemos dado la respuesta de poder también transmitirle esto tan lindo que Él nos ha enseñado. Fiquillo, no sé si hay otra pregunta o algo así, que ahí vi que siguen. Pues por ahora no hay preguntas en ¿No? el chat. Bueno, por aquí surgió una. No. Perfecto, entonces fíjense. Pero quien quiera, pues puede preguntar. Dejo de compartir ahí la pantalla. Nada más, entonces, para comentarles, entonces, pues ya vimos Macabeos, ya vimos el contexto histórico, ya vimos el cumplimiento mesiánico. Ya lo que nos queda ver el viernes es este Cristo, que es el centro de las Escrituras, y cada faceta de este Cristo puesto en cada uno de los diferentes evangelistas, que van a ver que si bien es cierto, es el mismo Cristo, son facetas que son diferentes y que podemos aprender muchísimo de cada una de ellas. Entonces, pues eso es lo que nos toca el viernes y espero ahí verlos a todos el viernes en la misma hora, mismo canal. Gracias. Oye, yo te puedo hacer ya la última pregunta, nada más, claro aquí que sí, aprovechando la sabiduría de ustedes jóvenes. Oye, a ver, dime, este libro que nos dices de Macabeos, ¿no está entonces en la Biblia de los protestantes? No, okay. Dentro de los libros que saca Martín Lutero es Macabeos 1 y Macabeos 2. Por lo mismo, por estos temas teológicos que a lo último él no estaba muy de acuerdo con. Okay. Entonces, sí. Y también pues hay con respecto al canon, y ya esto es otra clase, digamos, otra historia, pero con respecto al canon bíblico, los libros de Macabeos se cuentan dentro de los libros que se llaman deuterocanónicos, es decir, como del segundo canon. Entonces, Martín Lutero quita todos estos libros deuterocanónicos que son
eclesiástico y la sabiduría y los dones macabeos y así, y los quita de la Biblia como para volver, según él, a tradiciones más como antiguas, pero a lo último, pues en el canon bíblico de la Iglesia Católica, que es quien a lo último determinó el canon bíblico, pues sí están y nosotros lo seguimos apreciando como palabra de Dios. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está, pues listo. Entonces, chicos, no sé si terminamos entonces con una oración. Muchísimas gracias a todos por la atención y espero verlos el viernes para ver. Vea Marquito, ¿qué dice Marquito? Este es compatriota tico. Entonces, si quieren, terminamos con una oración y nos vemos, si Dios quiere, el viernes a las 8. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este ratito que nos has dado en esta tarde-noche. Te pedimos, por favor, nos ayudes a seguir respondiendo a estos llamados que nos has dado a través de tu palabra y seguir encontrándote en esta palabra que es siempre viva y siempre nueva para nosotros. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, de verdad, y nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Gracias, Fiquín. Nos vemos.